Algo más. Bueno, entonces, volviendo a los documentos encontrados, elaborados o las visitas a la Villa Timaná. ¿Sí? Los documentos de 1628 indican que la gente, o sea, la arqueología estaba buscando a los autores de las esculturas al lado de las esculturas. Y por lo visto, esto fue un centro ceremonial donde la gente que vivía, pues creo que se han reportado como 78 casas o 77 casas en Mesitas. En 900 años, ¿cuánto hay? Como 10 casas en 100 años. O sea, una casa cada 10 años. O sea, la gente que vivió ahí eran los guardianes y los organizadores de los rituales. Los agustinianos vivían en mulares. Eso, ahí. Entonces, este es el plano que muestra Juan Friede, ¿no? Con base a estos documentos, se llama visitas a la Villa Timaná, está en el Archivo General de la Nación, etcétera, etcétera. Y él, pues, creo que se equivoca porque coloca los yercones. Ya vimos que los yercones es un invento de los españoles, correspondiente a los indígenas Cani, Onoco y Ofango. Aquí están los timanás, esto que llaman culata, son los mismos mulares, solamente que están viviendo en el alto de la culata. Y San Agustín lo ubica incorrectamente en San Agustín la Nueva. San Agustín la Nueva no existía en 1628. Existía la San Agustín la Vieja, o sea, la que estaba sobre el río Mulares. Entonces, hay una serie de documentos, ¿no? Muy importante este texto de los Santaquín, ¿no? De Juan Friede, porque reunió a los indígenas en 3 doctrinas. A los de San Agustín los reunieron con los laboyos, los reunieron en la doctrina de las juntas, donde se juntan los ríos Guachicos y Guarapas. Los de Maito, Yoparapa y los de La Plata los reunieron aquí en La Chapa, casi cerca del río Magdalena, y a los otros, Timanáes y de por acá de Caquetá, las vueltas. Entonces, en estas 3 doctrinas reunieron a los indígenas, les aplicaron un cuestionario: ustedes quiénes son, cómo se llaman, cuántos años tiene, esposa, hijos, dónde están huidos, ¿no? Hay muchos huidos porque la gente no soportaba el maltrato, ¿no? Y de dónde venían y qué relación tenían con el cacique, qué comen, qué cultivan, cómo los tratan los incomideros. Con base a eso, pues, tenemos 6 grandes grupos que son Quinchana, Mulale, La Culata, San Agustín, La Antigua. Tenemos Huachico, Guarapas, Tupaco, etc. Tenemos los del Valle de Timaná, los Pirama, Maita, del otro lado del río Magdalena, y finalmente tenemos, estos son del Valle de la Plata, los Suaza, Tama, Yacua, Huenta, Otehuaza, Zanca, que fueron conocidos inicialmente como Tamas y posteriormente como los Andaquíes. Ya hemos dicho que los Andaquíes fueron niños que compraron los encomenderos españoles por cuentas, por de vidrio, machetes, hachas, etc., ¿no? Y los llevaron desde pequeños, los ubicaron en las casas de los encomenderos, y esos niños perdieron toda su tradición cultural, estaban pues desubicados, aprendieron español y fueron los primeros indígenas latinizados, o sea, que aprendieron español y las tradiciones españolas, y con ellas lo que apuntaron los otros pueblos. Lo que llama la atención es que los indígenas rurales eran los más numerosos. Que decían, antes de 1128 era más de 100, según lo notaban algunos naturales de esta parcela, o más de 200 entre chicos, grandes, varones y hembras, cuando era su encomendero Diego de Muro. Es la región que tuvo más encomiendas, creo que 6 encomiendas, ¿no? Y estas son todas las probanzas secretas, porque no solamente iban indígenas que se quejaban, sino que llamaban al encomendero: mire, este señor está diciendo que usted lo maltrata mal, que no le da ropa, que de vez en cuando le da una camiseta, que nunca le da carne, que lo pone a trabajar todo el día. ¿Qué dice usted, señor encomendero? Ah, no, mentira, yo siempre le pago, ¿no? Y no los he maltratado, ¿verdad? Y entonces llevaba también testigos. Los testigos eran capitanes españoles
que iban a atestiguar a favor del encomendero. El encomendero se defendía con sus capitanes y el indígena, pues, si le quería bien o si le quería mal. De todas maneras, algo muy racional que hizo Diego Ospina, que ustedes han maltratado a los indígenas, se están acabando, antes eran 10.000, ahora solo quedan 430, me hace el favor de dar una camiseta, me hace el favor en el día festivo de la carne, y me hace el favor y no lo pongan a trabajar tanto, denles el dominical para que puedan ir a misa y denles también los feriados para que puedan descansar, ¿no? Entonces eso fue muy, muy importante porque yo mire, ya se acabaron los indígenas, ¿y quién va a trabajar? ¿No? Entonces eso fue la necesidad la que condujo a que protegieran a los indígenas. Ya en el tiempo había represivos. No, pero los españoles eran los festivos, ¿no? Se construyeron iglesias, pero había festivos dominicales y todo. Ya estaba la ley enviada. Todos los santos a Dios y por ahí. Entonces, miren los murales. Dice, en la visita a los naturales de Mulale, encomienda de Alonso Herrera, otro encomienda decía, dijeron, su primera población fue en el sitio de Mulale. Y entonces eran muchos los indios de esta encomienda, que había más de 100, y que siendo el encomendero de esta encomienda, el dicho Martín de Trujillo, enviaba a estos indios cargados con cargas a Almaguer, y que de esto y de enfermedades se fueron muriendo. Y después, siendo encomendero Gaspar de Borman, el padre Diego Ruiz Doctrinero sacó a los indios por tenerlos más cerca para adoctrinarlos. Y se poblaron la culata. Después el capitán Pedro Sánchez de Leguía, que de otra parte usa como Sande, Sáenz, Sanz, con comisión del gobernador Pedro Velasco, pobló a estos indios y a los de Juana Ortega y capitán Miguel de Lozada, o sea, varias encomiendas, y otros en el sitio de San Agustín, Tapias, la Antigua. Entonces, estaban en Mulales, los pasaron al Alto de la Culata, del Alto de la Culata los bajaron a San Agustín, la Antigua, la de 1601. La nueva no existía. Que es lo mismo que Tapias. Tapias, sí, Pueblo Viejo, Tapias. Y que los dichos indios hablan diferentes lenguas de las que hablan los demás indios de la doctrina de las vueltas, y que algunos hablan la lengua española. Bueno, porque eso metieron indígenas en toda parte. Entonces, ¿dónde queda el Alto de la Culata? Es esta. Es la primera aldea que se registra aquí, donde hay terrazas para vivienda, hay eras de cultivo. Mire, estas son las eras de la línea, eras de cultivo, hay caminos, terrazas, por aquí hay una terraza muy grande, muchas tumbas. De aquí salió la escultura que está en Villa Fátima. En una tumba de Pozo y Cámara encontraron dos esculturas, la más grande no la pudieron sacar y la más pequeña fue la que se dieron de. Según esa primera población del Alto de la Culata, entonces avanzaron muy poco, digamos que unos de la Perdiz, metros para la segunda. De pronto pudieron haber estado cerca de la Perdiz, ya por la presencia de mucha cerámica. Porque la margen derecha, siguiendo el camino hacia Tres Choques, hay tres plantas de vivienda muy enormes. ¿Por este lado? Por la parte posterior de esa sí, claro, sí. Entonces, es que todo esto es el Alto de la Culata. Indicarían que esas plantas de vivienda, hay unas que un yacimiento de agua muy pequeño, sería el que le daba el líquido, y ese es como el primer. Y es que ahí al lado nace la quebrada de Tapias. Mira, aquí nace la quebrada de Tapias, aquí. Ahí nace la quebrada de Tapias. Entonces tenían agua. No solamente eso, tenían una fibra. Bueno, gracias aquí a William. Claro que nos hizo perder la primera vez. Eso nos metió una patonera tremenda hasta que encontramos a Tapia, ¿no? Y pues gracias a Abuelo pues hemos venido trabajando en eso, y ya el dueño, el propietario, don Rafael Castro, ¿no? Quien ha sido muy colaborador y siempre nos ha apoyado, ¿no? Y nosotros lo que estamos tratando de ver es cómo se construyó este poblado y por quiénes. Hemos encontrado cerámica del periodo formativo, del clásico, del reciente, y algo que llama la atención. En una investigación de la arqueóloga Angélica Suaza, en haciendas de Huila, encontró que eran muy pobres. ¿Cómo se revela la pobreza? Y nosotros también excavamos en el periodo de 1880. ¿Cómo se nota que la gente era pobre? Primero, porque no hay huellas de cinturón, ni botones en el pantalón,
ni botones acá, o sea que usaban camisetas y un calzón amarrado con pita, lo que sea, y no usaban zapato de cuero, sino alpargatas. Segundo, las vasijas. Las vasijas que se han encontrado aquí de 1601 son las mismas indígenas. Solamente hemos encontrado 2 fragmentos de cerámica de vasijas españolas. Solo 2, de loza, exactamente. La gran mayoría son vasijas de origen indígena, pero usadas por los españoles. O sea, la gente no tenía suficientes recursos para importar telas, vajillas europeas, ¿no? Entonces, ¿qué usaban? Lo que llamaban los tejidos de Popayán, ¿no? Eso que viene por metros, valletilla. O sea, con la valletilla hacían las camisetas, los pantalones. Eso era lo que usaban. No usaban zapatos de cuero, sino alpargatas. Y las vajillas eran de origen indígena. Entonces, este es el primer poblado que se ha reportado arqueológicamente y que da cuenta de una ocupación muy antigua del periodo formativo, ¿no? Que modificó el paisaje, en donde Fray Juan de Santa Cruz a mediados del siglo XVIII decía que había 10 familias indígenas, o sea, cerca de 50 personas viviendo aquí. Y entonces, estando aquí, dijeron, allá a 500 pasos hay otro poblado indígena. Entonces él bajó, acompañado a los indígenas, llegó aquí a Tapia y dijo, no, esto no es indígena, esto es español. Pero estaban las ruinas, a mediados del siglo XVIII, de lo que se encuentra aquí. ¿Cuál es la ventaja? Que nadie construyó encima, excluyendo la guerrilla que estuvo por aquí, que tuvo su campamento de algunas trincheras, ¿no? Pero nadie más ha construido encima. Entonces, son muros que tienen más o menos unos 80 centímetros de altura y entre 90 y 120 centímetros de ancho, y que algunos quieren una estructura en piedra. ¿Quién tenía posibilidad de construir una estructura en piedra? El cura. El único muro que se ha conservado bien y que está sobre estructura de piedra es el del cura y el solar de la iglesia. Todos los otros no tienen estructura sobre piedra, sino sobre tapia pisada, y por eso se han desvanecido. Entonces, esta es la primera evidencia de una aldea de aquí de San Agustín, pero de San Agustín, la antigua. Profe, disculpe, la mural sería en su conjunto de evidencias aquello que indicaría que aquí este territorio ha tenido ocupación continua, derribando el mito de que es que los de San Agustín desaparecieron mágicamente porque, yo no sé, como los mayas, que uno va a ver a los mayas y ahí están y dicen que desaparecieron. Sería algo así, está la evidencia de que hay ocupación continua en Sí, hasta mediados del siglo XVIII. O sea, hasta mediados del siglo XVIII hay evidencia de esos murales, que los vio Fray Juan de Santa Cruz. Y con eso fue que fundaron en 1601 San Agustín Antiguo. Por eso esa fecha es importante y ojalá pues se instituya esa fecha porque existe. Ahí está el acta de fundación, ahí está el texto donde se ubica el acta de fundación. Yo no sé de dónde salió Baberiquena, ¿no? William por ahí estuvo investigando, pero no sabemos de dónde salió Baberiquena, pero se llama así, San Agustín de Baberiquena del Espíritu Santo. Baberiquena. Baberiquena. Ahí está. ¿Quién tiene la cartilla? ¿Quién tiene la cartilla? Ahí está. Bien. Entonces, la organización social. Usted dice que tuvieron caciques, pero eran simples mandadores y no les pagaban tributos, sino que les daban comida como regalo y a veces les ayudaban en el mantenimiento de sus huertas. Por esta razón, como no están acostumbrados a pagar tributo, preferían en su mayoría pagarle al comedero con servicios personales. O sea que esa idea de que aquí existieron grandes caciques a quienes la gente le tributaba y le construían esos terrenos, por lo menos en 1628 no existía. El tipo de trabajo era a manera de mina. Y eso que desde 1542 estaba prohibido el trabajo personal. Los indígenas tenían que pagar tributo. ¿Con qué pagan? Con oro. Entonces tenían que conseguir el oro para pagar el oro, ¿no? O en mantas o en otros productos, ¿no? El tributo. Pero entonces los españoles cobraban tributo y fuera de eso el trabajo personal. Y eso estaba prohibido. Entonces
Decían, no, nosotros nos tratamos bien, los dejamos ir a misa, les regalamos camisetas, de vez en cuando les regalamos carne, ¿no? Pero Diego Ospina se la pilló y dijo, no, ustedes los maltratan, tienen que darles camisetas, tienen que darles descanso, y tienen que darles carne porque no comían carne, por eso se morían Estaban flacos. se morían de flacos, por mal de flacos. Enfermedades flacas. Entonces, no tenían grandes caciques, ¿no? Eso significa que eran tribus, o sea, tribus, ¿no? En donde pues no tenían caciques institucionalizados, y Juan Frías dice que ni siquiera alcanzaban el nivel de tribu, sino petría, institución que en América se manifiesta en forma de libre agrupación alrededor de su cacique, electivo o hereditario, exenta de cualquier coacción por parte de este. En este caso, la comunidad elegía libremente al Señor que había de protegerla. Entonces, ¿dónde están los caciques? Que han estado buscando los colegas de arqueología. Sin embargo, cuando llegan los españoles, se menciona al cacique Piguanza, Pinando, Pinama, Meco, Huecupán, Huecatana, pues no sabemos, ¿no? Que tenían cercados en el siglo XVI, donde se alojaron los españoles. Canibalismo. Entonces, esto se conocía como el rincón de Timaná. Decían, no, esos indios son muy nefastos, son caníbales, muy violentos, ¿no? Pues el rincón de Timaná era esto. Y en esas visitas dicen que los laboyos eran acusados de ser caníbales y belicosos, ¿no? Como lo señala el testigo a favor del encomendero Pedro Núñez de Deza, es un testigo español, ¿no? Quien decía que venían a esta villa los indios de las encomiendas de ella para ir a la guerra, por ser como eran guerreros y belicosos, y por comer carne de indios que mataban en la dicha guerra y traer cabezas, y no eran poderosos los vecinos a detenerlos. Y el otro testigo, el capitán Diego de Campo, decía, los más propensos a estas prácticas eran los cálamos. Hay una Cálamo. creo que se llama cálamo. Y laboyos, por su inclinación de comer carne de pijaos y de traer cabezas para entrar triunfando en sus pueblos. Otro grupo señalados de ser antropófagos se localizan en el rincón de Timaná, o sea, aquí, la culata. La antigua, como indica Tomás López durante la tasación de los nativos de la Comandante en 1559, pero podría corresponder con el carácter indómito de estos indígenas que se opusieron a la invasión española. Entonces, pues lo peor que había en la ley era decirle a uno caníbal, es que come gente, ¿no? Lo más execrable, y por consiguiente se les podía matar, porque no tenían conciencia, no eran racionales y se les podía eliminar. Entonces, ese término caníbal lo usaron mucho los españoles para justificar todo lo que hicieron contra los indígenas. Lo peor que era un caníbal. Mató a un caníbal, pues perdonado por la iglesia. Entonces tenemos San Agustín la Antigua, 1601, contra San Agustín la Nueva, la del siglo XVIII. Entonces, primero vivieron en Mulale, la mano izquierda del río, puede ser la Perdiz, Villa Fátima, bueno, reubicados posteriormente en la Altura Culata, donde por lo visto existió un poblado lo suficientemente grande y con viviendas, iglesias doctrineras, comida y mano de obra a orillas del camino real que comunicaba el Maguer con Timaná, donde se atendían a los viajeros que transportaban mercancías en ambos sentidos. Entonces, la primera fundación fue realizada con indígenas mulares. Bueno, tenemos las fundaciones de San Agustín, que ustedes conocen muy bien, ¿no? Y hay un plano de 1608 que dice la culata despoblada con 3 casitas. No me queda en Mulalo, dice Mulalo. En 1608 estaba despoblado, o sea, fue fundado en 1601, en 1608 ya estaba despoblado, porque los indígenas salieron huyendo para evitar las enfermedades y los maltratos. Pero fíjense que San Agustín no existe, de nuevo, no se menciona por nombre en ningún lado San Agustín, sino la culata. Entonces aquí Juan Frías se equivoca cuando coloca a San Agustín, porque no existía en 1628. Y entonces nosotros adelantamos la investigación y encontramos el plano fundacional, ¿no? Donde se repartieron los solares. Este es el solar de la iglesia, del cura, el solar de un cacique, de un capitán, del pregonero y de los demás.
Y esta es la superposición que se hizo gracias aquí a la ayuda de Alfredo de este plano sobre los muros, ¿no? Este es el plano fundacional, el solar del cacique Alonso, el solar del cacique Gaspar, iglesia de San Agustín de Dominiquena, el pregonero y los demás. Y esto es lo que hemos encontrado. Entonces, están los muros del solar que pensamos que es del padre, este es el camino de ingreso, y otros vestidos. Y aquí hay evidencias de un aljibe. Nosotros perforamos hasta unos 2.30 y encontramos un suelo gris, muy húmedo, que posiblemente corresponde al aljibe, o sea que brotaba agua ahí. La gente se ubicó donde brotaba agua en esa época, pero la gente decía que hacía frío. Hace 400 años hacía frío, San Agustín, que el suelo era muy bueno, el clima era agradable, ¿no? Y estaban contentos ahí. Pero las enfermedades y los maltratos hicieron que los indígenas salieran huyendo. Bien, ¿qué hemos encontrado? Pues este es un muro, por ejemplo, ya acá, donde tenemos una base de piedra y la tapia pisada. Vemos que el muro que pensamos que es del padre y de la iglesia, sí tiene estructura en piedra. Se nota muy bien, ¿no? Aquí vemos la anchura y sobre ese se construyó el muro de tapia pisada. Encontramos un basurero, una tinaja muy grande, pero que tiene una confección de tipo indígena. O sea, los españoles siguen utilizando las vacías indígenas porque no tenían recursos suficientes para importar vajilla europea. La cerámica que se encontraba, todo del periodo más reciente, todo del periodo reciente. Y es lo que se encuentra entre los muros. Solamente 2 fragmentos, y precisamente en el solar de la iglesia, que pensamos de la iglesia, se han encontrado clavos metálicos, varios clavos metálicos. Pero predomina precisamente la cerámica del periodo más tardío. Y estos son los diferentes cortes arqueológicos que hemos realizado, las excavaciones, ¿no? Con el fin de documentar el sistema de construcción, ¿no? Y encontramos también acá, a 80 centímetros de profundidad, una ofrenda del periodo formativo, debajo de los muros. Entonces, el poblado se construyó sobre antiguos yacimientos indígenas del periodo formativo, o sea, de 2000 a 3000 años de antigüedad. O sea, debajo están las construcciones antiguas y puede haber todavía más antiguas. El alto de la culata es importantísimo estudiar eso. Entonces hemos pensado pues, con un dron hacer un levantamiento primero, ¿no? Y pues don Rafael nos ha autorizado a excavar aquí, pero acá arriba creo que es propiedad del hermano. Tiene su tierrita por allá, entonces será muy bueno empezar con algo no intrusivo, no destructivo, sino hacer un levantamiento con dron para ver cómo la distribución de ese poblado. Y por supuesto que cerca queda la cascada de los Tres Chorros, que debe haber sido un importante sitio ritual, ¿no? Donde la gente se congregaba, o sea, tenían su sitio, su iglesia, su sitio ritual, tenían nacimiento de agua, y nace al lado de la quebrada Tapias, ahí nace la quebrada Tapias, y tuvieron su ajibe. Entonces, hay varias conclusiones que se pueden desprender. Primero, no existieron los yacones. Eso es un cuento de los españoles, eran los canes. Y aquí todo se llamó yacones. Eso no existió. Segundo, los constructores tatuajes fueron los ancestros de los mulatos y Quinchana, porque no hay otros indígenas que se reporten por acá en este sector. El origen de la tradición se encuentra en la cima o alto de la pata, por las fechas más antiguas, el origen de las esculturas, ¿no? Posiblemente esta tradición se remonte a finales del formativo, que son las figuras piqueteadas o relajas. Los indígenas mulares posiblemente vivían en la perdiz, bueno, la culata y la perdiz. La primera fundación de San Agustín aconteció el 22 de septiembre de 1601. Se localiza en Tapias, con los indígenas mulares, ¿no? El periodo reciente pues, representa un momento de decadencia de la sociedad antigua. Desaparece la tradición mítica, pero no la gente. O sea, la gente no desapareció. Desapareció fue la tradición de construir elementos
líticos. No existieron caciques sino mandadores, entonces la gente que estaba buscando caciques no los va a encontrar, ¿no? Y los constructores de las estatuas no vivieron en el Parque Arqueológico sino en mulares. En los documentos de 1128 no hay ningún poblado aquí que se reporte en este sector y mucho menos comentando sobre la existencia de esa tradición escultórica, tampoco en la época de la llegada de los conquistadores en 1538. Recuerden que en diciembre de 1538 se fundó Timaná, que es el primer poblado acá. Pues la proyección es continuar con las excavaciones, ¿no? Prospectar en el Alto de la Culata, muy importante, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido el mayor problema de los colegas de arqueología? Uno, para investigar, tiene que primero documentarse. No se han leído este texto. Los Andaquí de Juan Friede tiene evidencia documental donde los indígenas hablan la primera y última vez cuando los indígenas hablaron y contaron su historia. No más, ahí quedó, ahí está la historia escrita y eso lo transcribió Juan Friede. Y la otra historia está aquí, en estos momentos. ¿Sí? Profe, yo tuve un conversatorio en 1996 con el profesor Carlos Ramón Rapizo y dice que él cuando llega con su tío Arsenio Rapizo hacia 1919 llega según muy niño en esa época y dice que la margen derecha, la que va a las Mollas, en ese sitio que específicamente es el barrio 1 de Mayo, creo, del sector que hay una urbanización nueva, habían viviendas con techo de paja y había grupos indígenas ahí en esa época. Sí, pero recuerden que eran indígenas que llegaron hay varios aspectos del Cauca. Esos eran los que llegaron Con la explotación quimera desde mediados del siglo XVIII. Son caucanos. y observando la cerámica que sale por esa zona, que Sí. tengo algunas en el museo, es rústica y burda como la de La de Mular. Tapes. Es la misma, Sí, que sí. observa la cerámica. Siguieron utilizando la cerámica indígena, pero la más tardía. La más tarde. Sí. Bueno, hay diferencias entre San Agustín y Istmo, ¿no? Y el Valle Cálido, o sea, todo lo que es la región del área de influencia del Quimbo, ¿no? Allá no se han encontrado tumbas. En 500 tumbas también que se excavaron y 2000 sitios arqueológicos, no hay ninguna evidencia de esa tradición megalítica de aquí. Y pues es muy importante resaltar pues la contribución de mucha gente, ¿no? William, que nos llevó después de estudiar ese camino, ¿no? Y mucha otra gente, el padre de Oscar, importante, ¿no? Nos apoyó, don Rafael, quien ha autorizado las excavaciones, Alfredo, quien estaba pendiente, ¿no? Entonces, esto ha sido trabajo a muchas manos y pues hemos adelantado talleres con los guías del macizo, ¿no? Con niños y también con otros colegas, pues, socializando esta información. Entonces, aquí está la presentación, PDF, que está a su disposición, y si están interesados en mayor información, pues les podemos permitir a sus colegas. Venga, venga, que en el siglo VI. Venga, venga. Déjeme sentar. Venga, yo me siento un momentico. Profe, usted mencionaba que en el siglo VI después de Cristo existió una oscuridad de 18 meses más o menos. Sí, 536 la después de actividad Cristo. fotosíntica, Sí. de la fotosíntesis. Sí. Y que eso pudo haber acabado con varias culturas a nivel universal. Y posiblemente la de San Agustín. Bueno, lo que yo quiero saber es qué pudo causar este impacto a nivel universal. Bueno, eso tiene un sinnúmero de explicaciones, pero precisamente en el siglo VI es cuando más abundan descripciones de dragones botando fuego, o sea, de tormentas solares de gran magnitud que afectaron el campo magnético de la Tierra, activaron los volcanes, sobre todo los volcanes de Islandia y de otras partes, y entonces eso fue una hecatombe porque erupcionaron muchos volcanes que
que arrojaron partículas que bloquearon el paso de la luz. Durante 18 meses no hubo sol y por supuesto que eso generó una hambruna de grandes dimensiones. Murió tanta gente que hay pocos documentos escritos de la época. Y precisamente coincide el siglo VI con la época, el siglo de mayor producción de escultura de acá. Que muy posiblemente también la gente comenzó a pedir, ¿no? Allá, a los espíritus, ¿no? Para acá, para que la gente tuviera comida. ¿Cuánto me quedó? También he escuchado que hablan de un cambio climático muy fuerte. No, es que eso produce un cambio climático fuerte. Claro. O sea, cuando muchos conos volcánicos explotan, arrojan grandes partículas, bloquean el paso del sol, ¿no? Bueno, yo quisiera hacer una pregunta acerca del tema anterior, cuando usted nos está explicando la evolución en el aprendizaje, en la talla, en el conocimiento del material, y cómo esto llega a un aumento de detalles, de volumen, de una cantidad de cosas. Y mi pregunta era, dentro de toda esa evolución, ¿no hubo o no se ha encontrado una evolución en el lenguaje o en la escritura? Bueno, muy importante pregunta. El lenguaje y la escritura están plasmadas en las esculturas. Así como en Chiribiquete, en la Lindosa, hay arte rupestre, donde la gente plasmó su pensamiento, sus enseñanzas, ¿no? Sus actividades, sus normas, ahí también está reflejado en las esculturas, ¿no? Por eso es muy difícil de interpretar, porque es un pensamiento de hace más de 1000 años. Por eso hay tantas interpretaciones, pero yo lo que digo es que es muy sencillo. En la escultura está reflejada la sociedad y el mundo. Todo lo que necesitaban. Entonces necesitaban curar las mordidas de culebra. Entonces ahí está que manejaba necesitaban parteras. Ahí están las parteras. Necesitaban exorcistas. Ahí están los exorcistas. Se quería destacar el guerrero. Ahí está el guerrero. Con su cabeza trofeo. Muy posiblemente por eso los señalaban de caníbales. No es que atraparan guerreros para comérselos, sino para quitarles la cabeza y llegar a sus pueblos y decir, mire, yo maté a un guerrero valiente y me lo cuelgo aquí en el pecho y después lo pongo en la casa para demostrarle que soy valiente. Pero no había necesidad de comerse a la gente. Estos solo son muy productivos. Dentro de esa expresión tan complicada también puede ser, o no sé, porque también cayeron en una involución, ¿no? Dejaron detalles.